Nos encontramos de Valencia, Estado Carabobo, en la sede de FUSBET, sindicato del Estado Carabobo, con el señor Casiano Díaz, quienes están acá para denunciar lo que es la criminalización y penalización de la lucha obrera sindical. Y van a tocar algunos casos específicos que están sucediendo en este momento en el Estado Carabobo. Muy buenas tardes, señor Casiano. ¿Qué nos puede decir con respecto a esta temática? Mira, esta temática precisamente la ha declarado, fue lo que llevó a la Federación Unitaria de Sindicatos Bolivarianos del Estado Carabobo, a la FUSBET, a declarar la emergencia sindical en Carabobo, dado que se viene suscitando una serie de hechos que transgreden no solamente la Constitución y la Ley del Trabajo, sino que violenta normativas incluso internacionales de la violación de los derechos sindicales de los trabajadores, el derecho a la protesta, el derecho a huelga, etcétera, etcétera, que por ejemplo en la Organización Internacional de Trabajo precisamente son condenados y hasta allá incluso ha llegado la protesta de aquí de Carabobo, porque por ejemplo en una primera oportunidad el célebre conflicto de la galletera Carabobo, allí se violó el derecho a huelga. Ahora en la actualidad, por ejemplo, ha habido una agresión bestial contra los trabajadores de South, ¿verdad? Que es una empresa una pollera, pues, una pollera que queda en Bejuma, en la Mona, vía Bejuma, y allí se arremetió con la Guardia Nacional y la Policía de Bejuma contra los trabajadores por el solo hecho de estar en la puerta, dado que la empresa los había sacado a todos, había declarado lockout contra los trabajadores y los echó a la calle. Y entonces ellos se mantuvieron allí, o se mantienen incluso todavía, y eso llevó a que arremetió la Guardia Nacional y la policía, y salieron varios heridos, 13 heridos incluso, y unos cuantos presos. ¿Sí? Ajá. De allí precisamente producto de la confabulación que existe entre patrono, Ministerio del Trabajo y la Guardia Nacional, le instrumentaron o le instruyeron expedientes amañados a los trabajadores para enviarlos a Tocuyito, supuestamente. Es allí donde aparece el fenómeno nuevamente en Carabobo por una parte la criminalización de la lucha obrera y por la otra la penalización de los trabajadores que incurren en el ejercicio del derecho incluso de formar sindicatos, que eso lo establece la Constitución y la Ley del Trabajo. Igualmente ocurrió, como todos lo sabemos, en el célebre caso Cibech, que es una automotriz donde el Estado tiene las manos metidas como parte de esa empresa, pero está dirigida por una mafia siciliana incluso. Es decir, que los gerentes de esa empresa son vulgares elementos de la mafia siciliana que, con la astucia que les caracteriza, ¿verdad?, engañaron al gobierno y el gobierno los puso al frente de esa empresa, y por eso incluso esa empresa está militarizada y igualmente se están violando flagrantemente las libertades sindicales. De allí también salió un grupo de 8 trabajadores para Tocuyito, mediante el tradicional amañamiento de los expedientes, que levantan un expediente por X circunstancias, y eso avalado por el Ministerio del Trabajo y confabulado con los cuerpos de seguridad de Estado, en este caso el SEBIN, ¿verdad?, que debería estar investigando precisamente el accionar de esa mafia gerencial que actúa en Cibeche. Entonces más bien está, por el contrario, investigando o poniéndose de acuerdo con los patronos a ver cómo le elaboran los expedientes a los trabajadores que deciden luchar por sus derechos, y en este caso pues la masa trabajadora que intentó formar el sindicato, por lo menos sus directivos principales fueron mandados para Tocuyito. Y allí también, en un último hecho que ocurrió, se da en la empresa ML Plus, que es una empresa donde la gerencia declara un lockout. Llega y se van
y dejaron a los trabajadores en la calle. Después de un mes regresa el patrón, se presenta a la empresa, porque perdón, los trabajadores se mantuvieron allí, porque por supuesto, cuando la empresa los echa a la calle, los echa sin prestaciones ni nada, entonces ellos se mantuvieron allí, pues, en preservación de la lucha por sus derechos. Lo cual entonces de posterior se presenta el gerente con la Guardia Nacional nuevamente, ¿verdad? Y por eso es que me retrotraigo, ¿no? Porque afortunadamente yo he pasado por muchas luchas, me retrotraigo a la Cuarta República, cuando el movimiento obrero venezolano no solamente tenía al gobierno, a los cuerpos de seguridad de Estado, sino hasta las bandas armadas de Acción Democrática y COPEI en su contra. Y entonces estas acciones que están ocurriendo ahorita me retrotraen a esa etapa de la Cuarta República, es decir, que la Guardia Nacional todavía no ha superado esa etapa de represión y de servicio a los intereses de los patronos. Entonces se presentó la Guardia Nacional con el gerente, los trabajadores, ¿verdad?, que estaban allí, le secuestraron todos sus bienes que tenían allí, por supuesto, las colchonetas, las bombonas de gas para hacer la comidita y las cosas, todos los utensilios, los útiles que tenían allí se los llevó la Guardia Nacional y se lleva a un preso porque supuestamente era nada más y nada menos, le tiraron los cargos de secuestro al vigilante. Entonces se lo llevan por secuestro, cuando es el secretario, es miembro del sindicato, ¿no? Por supuesto que se lo llevan bajo ese criterio, como te digo, porque es una táctica general de criminalización y penalización de las luchas obreras que existen en Carabobo, y Carabobo es emblemático en ese particular, independientemente también que en la zona, por ejemplo, de Bolívar, de Sidor y eso, Oriente, también se expresan muchas circunstancias de estas, pero Carabobo es emblemático porque constantemente aquí está, desde que arribó a esta ciudad de Valencia, por ejemplo, Cliver Alcalá, el hermano del que salió ahorita candidato a alcalde de La Guaira, Cliver Alcalá, el general, ¿verdad?, se instituyó a nivel del Ministerio del Trabajo aquí la injerencia directa de los cuerpos de seguridad en los conflictos obreros. De acuerdo, estamos hablando de una emergencia sindical. ¿Qué acciones está tomando FUSBET con respecto a esta emergencia y a favor, pues, de los trabajadores? Bueno, mira, precisamente, claro, la época o el momento es bastante cuesta arriba, ¿no? Porque en diciembre todo el mundo anda pendiente de su aguinaldo, de sus fiestecitas, de sus cosas, de sus prestaciones sociales o de su aguinaldo y sus utilidades, y entonces le para muy poco a la denuncia, a la movilización de los trabajadores. Pero sin embargo nosotros, por ejemplo, a nivel de la federación, producto de ir adelantando o abriendo brechas para calentar la calle o las empresas con relación a la lucha contra la criminalización y la penalización, vamos a realizar una jornada fundamentalmente de propagandística sobre los centros de trabajo donde se permanezca, por supuesto, de aquí hasta el 20, ¿no? Es una propaganda, sobre todo volanteo, donde se precisan las denuncias, porque la FUSBET, por ejemplo, declara la emergencia sindical. De acuerdo. ¿Alguna otra organización ha estado al tanto de lo que está sucediendo con los trabajadores apoyando esta lucha? Mira, no, por supuesto, tú sabes que en la FUSBET, además de la militancia del PSV que activamos en el movimiento sindical aquí en Carabobo, que somos miembros de la FUSBET, también aquí activan los sindicatos de la tendencia sindical Cruz Villegas, que la lidera el Partido Comunista. Es decir, los sindicatos o empresas donde hay activistas del Partido Comunista están incorporados a toda esta jornada. Ok, bueno, esas fueron las declaraciones que nos dio el señor Casiano Díaz, denunciando, pues, el estado de emergencia que se encuentra en el estado de Carabobo con respecto a la lucha obrera.
Nos encontramos acá pues también con otro camarada de FUSBET, el señor Tomás Flores, quien nos va a dar declaraciones más específicas acerca de la situación actual de los camaradas trabajadores que están presos y están denunciados en este momento. Sí, como ya lo dijo el camarada Casiano Díaz, existe un universo de más de 15 trabajadores detenidos. Inclusive hay unos que están ya bajo juicio. Es el caso de Chivechi, tenemos a los camaradas Joan Nieves, Roberto Rialba, Jan Flores, Joan González, Wilmer Moreno, Raizel Ojeda, José Luis Flores. Y por la empresa Souto también tenemos a Luismar Sevilla, José Terán, Aníbal Ruiz, Michael Sánchez, William Guevara, Jesús Parra y Miguel Flores. Como se deja ver, ¿ves?, la arremetida gubernamental que se está haciendo ahorita contra los dirigentes sindicales fuertes es una criminalización argumentada por los patronos en función de los derechos que estamos solicitando en cada uno de estos puestos de trabajo. Asimismo, que también quiero hacer denuncia formal en cuanto a la actuación del gobierno regional, muy específicamente en su director Héctor Breña, que de una u otra forma se estaba involucrando en los asuntos laborales que no le competen, porque él es director de Industria y Comercio del Estado y lo que debe dedicarse a poner en puesta y en marcha las industrias que están paralizadas y aquellas industrias que tienen problemas económicos de alguna u otra índole, para que la fuente de trabajo no se cierre y los puestos de trabajo también se conserven. Bueno, estas fueron las declaraciones del señor Tomás Flores, reportando para San Joaquín TV, Karen Guedes.